Bueno, antes de empezar a conversar, quería hacer una pequeña, no la voy a llamar síntesis, pero quizá un pequeño resumen de lo que hemos estado discutiendo. Básicamente una relación con la novela con los medios, digamos, la novela con la tecnología, el modo en que la novela también se conecta y está afectada por la presencia de otros modos de intervención. Nosotros pusimos el ejemplo del grabador y de la radio y del periodismo, digamos, como modos que acompañan la historia del género y interfieren en la historia del género de determinada manera. Por ejemplo, me parece que nosotros podemos ver, desde luego, la novela después de su origen, si hablamos de origen, ¿no? Porque el origen en la novela también tiene esa cualidad de extraordinario efecto que nadie puede esperar, que suele pasarle a los medios de masas cuando nacen, digamos, ¿no? Si pensamos a la novela como lo es, o como lo fue, un gran modo de la narración de masas, ¿no? El Quijote es algo que nadie podía esperar que sucediera. Una novela que tiene como héroe a un lector de novelas, es como si el género empezó y estaba todo ahí, ¿no es verdad? Pero luego hubo toda esa tradición básicamente inglesa del siglo XVIII, con Defoe, con Dickens y franceses como Balzac, en fin, donde el periodismo fue el ámbito dentro del cual la novela encontró su manera de difundirse. También pasó aquí con Amalia, que hemos visto, desde luego con Juan Moreira. Pero el momento en que aparece el cine, y a mí me interesa marcar que en el final de Los lanzallamas, en el año 31, Art hace ver que Barsut va a ser una versión cinematográfica de la tragedia de Temperley, como llaman a la anécdota. El cine empieza a acosar a la novela como relato de masas. El primero que tiene conciencia de esto, o uno de los que tiene conciencia de esto, es Scott Fitzgerald, que dice: ahora como novelista tenemos que ir a Hollywood, porque el lugar donde la novela va a encontrar su público es en el cine, porque el género ha sido hasta ese momento un género de masas. Lo notable es que cuando el cine empieza a sustituir a la novela como la narración de masas, digamos, la novela se estetiza y empieza a encontrar un espacio que es el espacio de Macedonio, es el espacio de Joyce, de Musil, de Proust. Es como si hubiera quedado suelta. Entonces, cada vez que se dice la novela perdió su público por culpa de Faulkner o por culpa de Joyce, yo digo no, es al revés. Porque se salvaron de tener que escribir para ese público un poco exigente por todos sus niveles. Estos novelistas lograron un grado de libertad que el género hasta ese momento no había tenido y pudieron hacer esos experimentos extraordinarios, que es resultado de que el género quedó suelto respecto a esa exigencia, ¿no es verdad? Más allá de las novelas que tienen éxito, ¿no es cierto? Pero el género como tal ha perdido el lugar central que tenía, que ha sido ocupado por el cine. Al cine le pasa un poco lo mismo hasta que aparece la televisión. Cuando aparece la televisión es el cine el que se estetiza. Y entonces Cahiers du Cinéma, en el año 52, justo cuando aparece la televisión, empieza a recuperar a los grandes artesanos de Hollywood como grandes artistas. Aparece la idea de cine de autor y aparecen una serie de posibilidades del cine que cuando el cine era tres funciones por fin de semana con películas hechas por la industria del cine, grandes películas, decimos ahora, funcionaba como un gran relato de masas que había desplazado a la novela del centro del interés y empezó a convertirse en el espacio de los cineclub. Empezó la Cinemateca, que hasta ese momento no había existido, se empezaron a guardar películas que hasta ese momento se habían considerado películas que nadie consideraba artísticas, etc. Después, cuando la televisión empezó a ser sustituida por Internet, ahora todos nos ocupamos de las series, ¿no? Ahora las series de televisión empiezan a ser objeto de producciones especiales, mientras que cuando la producción de series de televisión funcionaba, eso no tenía ese espacio de legitimidad cultural que parece que la televisión está adquiriendo en la medida en que está perdiendo ese lugar central que tuvo, porque ese lugar hoy está siendo ocupado, desde luego, y todos vaticinan eso, por Internet, con todas las posibilidades que tiene Internet de manejar las imágenes y de interceptar las imágenes de televisión. Me parece que esta es un poco la dinámica que permite entender ciertos momentos de la historia de la novela, no solo fuera de aquí, sino en la Argentina misma, y ciertas obras que empiezan a pensar en el género de una manera completamente distinta, como es el caso de Marechal o de Cortázar o del propio Borges, ¿no?
también esto prueba, contra cualquier perspectiva apocalíptica, que la novela persiste más allá de todas estos momentos, estas etapas, estas derivaciones, ¿no es cierto? Y que el género establece un tipo de relación tan particular que eso garantiza su continuidad, más allá de que ocupe no el centro de la escena, que ocupe no el centro de la escena del imaginario social, para hablar de esa manera, ¿no, verdad? Entonces eso, que la novela, que debemos entender la historia de la novela también como una historia de las técnicas que acompañan al género, ¿no? Del mismo modo que la imprenta tuvo mucho que ver en la aparición de la novela. De hecho, la novela es el primer género narrativo que surge después de la imprenta, ¿no es cierto? Y por lo tanto, la imprenta supone la lectura supone un tipo de narración a la que se puede releer, y por lo tanto supone un tipo de complejidad narrativa que hasta ese momento con el relato oral no era posible, ¿no? Entonces, me parece que a todas las maneras particulares de entender el género, en función de su conexión con la realidad de cada lugar o de la propia historia del género, hay que agregar algo que nosotros intentamos aquí hacer, dado que estamos en la televisión, intentamos hacer de una manera muy precaria, digamos, que es hacer también una historia de la novela argentina en relación a ciertos medios de masas que acompañaron esta historia del género en la Argentina, ¿no? Como es el caso de la radio o el caso de los grabadores, la importancia que tuvieron. Y yo traté de centrarme básicamente en aquellos aparatos de circulación masiva que están ligados al lenguaje. Pero alguna vez habrá que hacer la relación de la novela con el cine en función de este tipo de intervenciones y no en función de otro tipo de hipótesis que suelen sucederse en este caso, ¿no? Entonces, desde Amalia, para poner ese punto de partida, la novela sigue, y quizá hoy alguien está escribiendo la novela que en el futuro leeremos como la continuación de todas estas escenas de la novela argentina. Por ahí, sí, cómo no. No sé si anda, ahí está, escucha. Sí, la pregunta que le quería hacer era, usted, digamos, durante la charla de hoy habló de la cuestión más ligada a lo trágico, digamos, de la pérdida de la mujer amada, sí, pero también se mencionó la cuestión del humor, digamos, ¿no? Sí. Parece que en el caso de... Usted habló de otras novelas también, o autores que también recurren al tema del humor, como por ejemplo, bueno, Marechal, claro, o el mismo Cortázar. Me gustaría partir, digamos, de Macedonio como figura humorística, también trágica, pero a la vez humorística, cómo se puede pensar la cuestión del humor en toda la literatura argentina, digamos. Bueno, hay una presencia fuertísima, ¿no?, de una tradición que muchas veces tiene esa cuestión a la que aludía Horacio, ¿no?, que a veces la ironía entra en función de un obstáculo o de una cuestión. Habría que hacer una antología de los chistes o una gran serie, ¿no?, a la Shklovsky, para ver dónde están esos chistes y a qué se refieren. En el caso de la novela como tal, el elemento central del género, esto lo ha dicho Lukács y se ha repetido muchas veces, es la ironía, ¿no? Es decir, el narrador mira al héroe, un poco lo que hay en el Quijote, el narrador mira las ilusiones del héroe con ironía, ¿no? Porque él ya ha pasado por ahí y entonces él ya no confía en esas ilusiones que el héroe mantiene como datos que le dan a la vida una significación. Entonces hay siempre algo irónico en la forma misma del género novela, ¿no? Entonces ahí habría que hacer una serie de matices. A mí me gusta mucho la noción de la cachada, ¿no?, que tiene... o lo que Viñas rescató de la tradición del 80, el titeo. Habría que hacer como también ahí una suerte de no sé si clasificación, pero cierto tipo de organización de dónde aparecerían esos sistemas de producción de humor o de ironía, ¿no? La cachada, bueno, el titeo, la cargada. Hay una serie de fórmulas que funcionan en la tradición, digamos, conectadas con la broma, ¿no? Otro escritor que uno podría asociar con esta poética macedonio es Cancela, ¿no? Arturo Cancela, que es un escritor también con un uso de la ironía muy notable. Sí, cómo no. Sí, Ola, te quería preguntar, vos hiciste varias relaciones entre la novela de Macedonio y varias novelas más. Cortaste la serie más o menos sobre Hereso y Tumbas, si mal no recuerdo, ¿sí? De una manera, sí, lateral sobre Hereso y Tumbas. Quería preguntarte si, bueno, obviamente dejando de lado a Aira, ¿qué otro legado o referencia podés establecer con las últimas
con la última narrativa Sí. y bueno, con la conexión que hay, por ejemplo, con nuevas tecnologías y bueno, a ver, ¿qué otras? En el caso de Aira, me parece que Aira es alguien que está trabajando mucho con esta idea de la literatura potencial y digamos, la posibilidad de hacer novelas también, ¿no? Como, no se sabe si son novelas o también productos que ayudan a cómo sería la novela misma, ¿no? Entonces, uno podría poner el ejemplo de él, podría poner el ejemplo de Libertela, que me parece que es el que quizás está más conectado con Macedonio en relación a lo que podríamos llamar cierta aspiración hermética, que está muy presente también en Libertela, un gran escritor, ¿no? Muy lector, por otro lado, de las novelas de Macedonio. Bueno, para poner esos dos ejemplos, quizá podríamos buscar con cuidado algunas otras. Yo tiendo a ver en la presencia de Macedonio en aquellos escritores que tienen una voluntad experimental. Más allá de los resultados que esto pueda producir, me parece que la voluntad experimental es un elemento que es básicamente macedoniano, que Borges hereda, digamos, en un punto, y después estos otros escritores. Cuando decimos voluntad experimental, queremos decir no repetir las novelas que ya se han escrito, tratar de ver si es posible escribir cosas que sean relativamente distintas a lo que se ha escrito hasta ahí, lo cual, esto no quiere decir que sea posible, pero esa voluntad me parece mejor que la de repetir las fórmulas, ¿no? Bueno, muchas gracias a todos, ha sido un gusto estar con ustedes y hasta la próxima. Gracias.